Buenas noches para todas y todos. Es para la Asociación Médica Sindical Colombiana, ASMEDAS, Seccional Antioquia, un gusto y un privilegio contar con la presencia de un amigo de muchas décadas, de una persona cercana a nuestro departamento, a nuestra ciudad y a nuestra casa, como les estaba contando antes de la grabación. León, es un privilegio, solo gratitud por tu presencia esta noche. Esperamos tener una charla muy agradable, pero también muy participativa. El tema que nos convoca es hablar de la paz y los escenarios, la construcción de escenarios a futuro. En un eventual gobierno que no nos convenga y con la certeza de que vamos a tener el gobierno de Iván Cepeda, pero en cualquiera de los casos, la apuesta tiene que ser única y es apostarle a la paz. Invito al doctor Jorge Iván, coordinador del Comité Editorial de Eventos, para que haga la presentación formal de León. Buena tarde para cada uno de ustedes. Nos acompaña el doctor León Valencia Agudelo, como lo decía Patricia, un amigo de la casa. Yo diría que es un testimonio vivo de la historia colombiana y sobre todo de la historia de la izquierda de los últimos 50, 60 años. Yo creo que él, como nadie, ha vivido todo ese transitar de la izquierda en nuestro país, de la vida política de este país. Hoy retomamos nuestro evento ASMEDAS delibera, lo hemos denominado La Paz en Colombia, escenarios para su construcción. León Valencia Agudelo nació en Andes, Antioquia, en 1955, es escritor y analista político, director de la Fundación Pares, un centro de pensamiento especializado en investigación sobre los conflictos sociales y políticos colombianos. Participó en el proceso de paz que llevó a una fracción del ELN a la vida civil en el año 1994, quizás todos lo recordamos, la corriente de renovación socialista. Y desde entonces se ha vinculado como asesor en los diversos intentos de paz con las FARC y el ELN. Ha sido columnista de la revista Semana y los diarios El Tiempo y El Colombiano. Dirigió la investigación académica sobre la parapolítica que condujo a uno de los mayores escándalos judiciales del país. Ha escrito diversos libros sobre la realidad nacional, entre los cuales están La parapolítica, La ruta de la expansión paramilitar y los acuerdos políticos. Adiós a la política, bienvenida a la guerra. Mis años de guerra. Los clanes políticos que mandan en Colombia. El regreso del uribismo. Lo que nos arrebató la pandemia. La izquierda al poder en Colombia. Plomo es lo que viene. Y 3 novelas. Con el pucho de la vida, La sombra del presidente, La vida infausta del negro Apolinar, de reciente edición. Recibió el premio Simón Bolívar de Periodismo en el 2008 en la modalidad Mejor Columna de Opinión. Bienvenido, León, es para nosotros un inmenso placer que nos acompañes en esta tarde. Bienvenido. Muchas gracias y me siento muy complacido de verdad estar acá. Fue una casa que yo visité mucho en los años finales de los 70, principios de los 80. Era la Asociación Médica de Antioquia y mi esposa de ese entonces, les contaba, trabajaba acá en esta casa. Y veníamos a una piscina que había con mi niña que empezaba a caminar en esos años. De manera que me siento muy contento y me habían dicho que esto es un espacio virtual. Y entonces yo les dije, no, yo quiero ir, quiero estar allá en la casa y quiero hablar allá. Y me vine a Bogotá para hacer esto. Y el título era podía uno pensar escenarios de paz que no existen. Y yo dije, pero lo bueno de cuando a uno le proponen un título que es un título retador, bueno, invéntese los escenarios de paz porque no existen. Entonces vine a inventarme unos escenarios de paz, pero Patricia pues dijo que son escenarios a futuro. Y la verdad es que estamos en un momento pues
dramático de la realidad colombiana. Nosotros estamos en una transición política, una transición importante de la guerra, paz, de la ausencia de alternación política a la alternación política, y de un país donde no se discutían sobre las reformas sociales, estamos en una discusión sobre las reformas sociales. Entonces estamos en una transición de tres escenarios, de la guerra a la paz, de la ausencia de alternación política a la alternación política, y de la ausencia de la discusión sobre reformas sociales a la discusión profunda sobre reformas sociales. En eso no sé si podemos estar de acuerdo todos, que aquí lo que veo es un grupo de amigos y de gente que seguramente nos encontramos hace muchos años en muchas lides de izquierdas, y eso es fabuloso para este país. Yo nunca pensé vivirlo, en realidad. Algunos nos la jugamos a fondo por transformar este país y íbamos perdiendo, apenas pasaban los años, íbamos perdiendo las esperanzas de que pudiéramos ver esta transición. Y es una felicidad encontrarse en este momento. Es como, oiga, por fin. Y tengo mucha gratitud con la gente que lo ha logrado. Algunos no eran como de mis afectos, como que yo coincidiera mucho políticamente con ellos, pero ahora los quiero y los admiro tanto que están encabezando esta transición tan importante para la vida del país. Y como hoy, pues me invitaron más a ver esa transición de la guerra a la paz. Las otras transiciones a la alternación política puedo tocarlas, pero los invito a que hagan también seguramente otras charlas sobre este tema, la transición a la alternación política y la transición a las reformas sociales. Pero hoy vamos a hablar de esa primera transición. Si uno mira para atrás, entonces dicen, alguna gente sobre todo ahora cuando cuando el atentado a Miguel Uribe Turbay, todo el mundo dijo, no, pues mira, aquí estamos en los años 80, este país ha retrocedido con el gobierno Petro, y vea, una de las muestras es el atentado a Miguel Uribe Turbay, y todos los fantasmas del pasado se nos vinieron encima, sobre todo los fantasmas que acosan a esta ciudad. Esta ciudad es como emblemática en eso. Los fantasmas de la guerra que han recorrido el país, como que nacieron aquí o empezaron aquí, o todo empezó en Medellín y en Antioquia. Y esa idea se podía imponer en el país, oiga, volvimos atrás. Pero no, es muy difícil volver atrás. Nosotros tuvimos, empezando el siglo, teníamos un incendio pavoroso. ¿Cuántos ilegales había empezando este siglo en Colombia? Grupos ilegales, personas vinculadas a grupos ilegales, por lo menos 70.000. Los paramilitares desmovilizaron 34.000. Las FARC había llegado ya en 2002 cuando rompió, en 2000 y pico cuando rompió el acuerdo de paz, eran 20.000. Y los demás grupos, 15, 16.000. Tenemos 70.000 ilegales en armas. Hoy, los más, digamos que exageran, le ponen 22.000 ilegales. O sea, nos hemos reducido en más de 50.000, en 50.000 ilegales nos hemos reducido. Eso es, no sé si ustedes tienen conciencia de ese tema. Nosotros llegamos a tener 70 homicidios por cada 100.000 habitantes. Eso era una proporción muy alta. Hoy tenemos 22, 25, 26 homicidios por cada 100.000 habitantes.
Nosotros llegamos a tener 600.000 desplazados en un año. Hoy veníamos con 60.000, en el 2025 creo que aumentan por el fenómeno del Catatumbo, que fue muy doloroso, pero nos hemos reducido en 10 veces lo que es el desplazamiento. Tuvimos 3.000 secuestros por año a finales del siglo, principios. Hoy tenemos mucho todavía, 300, también se ha reducido. Colombia, mirando hacia atrás, decíamos, teníamos un incendio pavoroso. Si tomamos una figura muy campesina, decimos, hoy tenemos unos leños prendidos. De ese gran incendio quedaron unos leños prendidos. Esos leños son, ¿qué? El ELN, Clan del Golfo, un poco de grupos ilegales en las ciudades. Tenemos leños prendidos, tenemos unas zonas muy conflictivas, pero esas zonas están lejos, en las fronteras. No hay el incendio que había en esta ciudad. Y esta ciudad es una ciudad de las más afectadas por pues el control de mafias y de sectores, pero es otro mundo. Yo, pues que lo viví y que participé de eso, porque también hay una cosa muy humana. Yo conozco eso porque yo fui y participé del conflicto colombiano. Entonces estamos en otro momento. El señor Gustavo Petro, que le gusta y es muy hábil para vender ilusiones, que además es el oficio del político, vender ilusiones, dijo, bueno, esa paz parcial que hizo el señor Uribe con los paramilitares, bueno, la paz parcial que hizo Santos con la FARC, bueno, pero vamos a hacer la paz total. Es un jodido el Petro, dijo, bueno, no, yo no voy por paces parciales, vamos a meter a todos los grupos y vamos a ofrecerle una salida a todos los grupos. Es fabuloso, ¿no? Él es eso, él tiene que el señor va vendiendo utopías. Y a mí, la verdad, me admira eso, porque yo, pues en la adolescencia y la juventud que la viví en esta ciudad, también vivía de utopías más grandes quizás que las del señor Petro, porque nosotros queríamos acabar con el Estado, la propiedad privada, la familia y Dios, nada más. No, pues esto de Petro es una huevonada. Nosotros queríamos, es una minucia, él quiere la paz total, quiere enfrentar el cambio climático mundial y hacer la transición energética en el mundo, quiere hacer las reformas, convencer a esta gente de las élites que a las reformas sociales, quiere hacer un acuerdo nacional, grandes utopías, ¿no? La paz total, entonces, pero son una bobada frente a nosotros, que queríamos acabar con Dios, la familia, la propiedad privada y el Estado. ¿Cómo les parece? Y pues no acabamos con nada, todo se fortaleció porque Dios se multiplicó en iglesias católicas, cristianas, tal. La propiedad privada pues se concentró en el mundo, en la manada, la familia. Antes se casaban los heterosexuales, ahora se quieren casar los homosexuales, los trans, todo ese mundo se quiere casar. Entonces estamos fortaleciendo pues la familia, todo esto no. Entonces, pero me admira que él siga con estas utopías. La paz total entonces es eso. Era una idea de negociar con todos. Y los sentó a todos. Armó 10 mesas de negociación, Petro. Lo cual también es una proeza. Y es heredero del espíritu del M-19, que era una guerrilla que, pues, vivía de golpes de opinión. Y nos ganó a todos. Y era una locura, pero ellos se parecían más al país que los demás. Yo era del ELN y yo veo la diferencia que lo que nosotros hacíamos y lo que ellos hacían, y era fabuloso. Ellos vivían de golpes de opinión y
pues Petro vive de golpes de opinión, todos los días se inventa un cuento. Entonces, estábamos empezando, imagínense, el gobierno estaba empezando del 2022, diciembre, 10 de la noche, 31 de diciembre, dijo, he logrado un acuerdo de cese bilateral con 6 organizaciones. Todo el país, pues, ¿cómo así? Petro acaba de lograr un acuerdo con el ELN, con el Clan del Golfo, de cese. Al otro día, 1 de enero, pues no hay ninguna noticia, esa era la gran noticia, y los 15 días, siempre enero, 10 días, no hay noticias, pero él puso la noticia. Era lo que hacía el M-19. Un día, también, 1 de enero, se robaron 5.000 armas en el Cantón Norte y salieron, y se volvió, pues, eran la noticia de las 5.000 armas que no tenían ni a quién entregárselas ni dónde esconderlas. A los 3 meses les habían capturado todas las armas. Entonces, como el 3 de enero ya me llamaron a mí algunos radios, hombre, ¿qué opina León de este acuerdo? Y yo, pues hombre, me da mucha pena decirle, no debe haber ningún acuerdo, porque pues de la noche a la mañana, y no había. El ELN salió después a decir, no, nosotros tampoco, no hemos firmado ese acuerdo, tal. Pero le preguntaba es impresionante, a una encuesta, a una firma de encuesta, me dijo, nosotros hicimos una encuesta, como al mes les pregunté, dijo, sí, hicimos una encuesta, el 63% de los encuestados en Colombia apoyaba ese cese bilateral de hostilidades y creyó que existía un cese bilateral. Así empezó todo este proceso para buscar este acuerdo de paz, y no le ha ido bien a Petro con este acuerdo, con esta idea, porque los grupos no le respondieron a esa utopía de él, a esa idea de que vamos a hacer un acuerdo de paz, porque el conflicto también, y esta es otra cosa que quería decirles, que es muy importante, el conflicto, la violencia en Colombia, no solo hay unos leños prendidos, sino que esos leños responden ya a otras lógicas, es decir, el conflicto cambió. Eso, veo que el señor está apuntando eso, me parece importante que lo apunte. El conflicto cambió. Aquí había un conflicto político esencial que nos motivó muchos años, porque se generaron unas guerrillas que respondían a la exclusión política de la izquierda, que querían tomarse el poder por vía de las armas. Querían llegar a la plaza de Bolívar, querían llegar al Palacio de Nariño, queríamos llegar. Y pensábamos que podíamos llegar. Cuando me eligieron para el Comando Central del ELN, entonces yo me fui para el Comando Central en una cosa que lo hice también por una respuesta a las condiciones de esta ciudad de Medellín. Era año 1987. Había una lista, estaban matando a medio mundo. Entonces yo estaba en esa lista, Héctor Abad, varios dirigentes sindicales, y yo pertenecía a esa lista. Entonces yo era un militante, pero un militante político de la guerrilla. Y entonces yo dije, no, yo esto aquí está matando a todo el mundo, pues hay gente heroica que se quedó para que la mataran, de esa lista mataron mucha gente. Y yo dije, yo sí, pues me voy a ir. Aproveché una reunión que había de unos grupos que se estaban juntando con el ELN y el ELN, y me fui a esa y me eligieron allá para la Dirección Nacional para el Comando Central, a punta de mi carreta, porque pues lo único que sabía era echar carreta y escribir, y pues no sabía disparar, pero la carreta tiene sus cuentos, su vaina buena, que uno puede convencer a la novia con carreta y también a un poco de gente, ¿no? Entonces me eligieron para el Comando Central y me fui en ese tiempo. Pero era una situación, digamos, pues distinta, creíamos que nos podíamos tomar el poder. Y una anécdota especial de eso, yo me fui y me nombran
responsable de finanzas del ELN y de masas, decían ellos, que era como atender un poco de organizaciones sociales y políticas de la ciudad, porque era lo que podías hacer bien, y pues, y maneje las finanzas, que las finanzas eran unas grandes finanzas, pero que en realidad uno no controlaba nada, y no maneje libros. Y yo dije, pero bueno, me voy a poner aquí a ser de contador. Entonces, tenía un amigo aquí en la ciudad, John Jairo, que era contador y trabajaba en las cooperativas, y yo le dije, y era militante, yo le dije, John Jairo, le mandé una carta, acompáñeme aquí para que sirva usted realmente de contador. Ese man dijo, sí, yo me voy para el Comando Central del ELN a hacer la labor esta. Cuando llegó allá, veo yo la maleta con que llegó, en un bolso, un saco de paño inglés, un pantalón de paño. Yo le dije, ¿usted para qué trajo esto para la guerrilla? Yo entiendo que vamos a ganar, yo no quiero salir a la Plaza de Nariño, quiero llegar al Palacio de Nariño, pues mal vestido. No sea huevón usted, sí, me miraba con una seriedad, vengo acá porque pues yo no voy a salir mal vestido en el momento que lleguemos al Palacio de Nariño. Listo para la foto, pero bueno, entonces de eso se trataba. Nosotros ese conflicto tenía ese sentido, teníamos, en ese momento empezamos y luchamos la unidad de la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar, unir a todos los grupos, armar una cosa política enorme, juntando a la Unión Patriótica a luchar, el Frente Popular, un poco de organizaciones políticas, la unión del sindicalismo. En ese momento creamos la CUT, que era como la confluencia de la mayoría del sindicalismo colombiano. Los del M-19, que eran hicieron el Batallón América y empezaron a construir un ejército. Ese conflicto era un conflicto para llegar a la Casa de Nariño. ¿Qué hay hoy? Ya no existe ese conflicto para llegar a la Casa de Nariño. Existe, el ELN es la única guerrilla que queda de las históricas. Nosotros nos salimos del ELN, éramos una minoría del ELN, éramos 730 guerrilleros, cuando esa guerrilla era grande, y nos retiramos de ahí, pero quedó, la historia del ELN quedó ahí. Pero aún el ELN ya es una guerrilla marginal en la frontera. Se inventó una teoría para subsistir, que es, somos la resistencia del sur global. Es un cuento, porque el ELN es una guerrilla ideológica. Aún sigue siéndolo, y tenía que inventarse un cuento para sobrevivir. Ya no es ya no es la toma del poder, sino la resistencia. Y bueno, se inventaron un cuento, lo sustentan, que es el sur global y todo esto. Pero es la única guerrilla auténtica que queda, pero ya no está en esa lógica. Y bueno, y comete cosas tan horribles como lo que hizo en el Catatumbo el año pasado, y en fin, que es una disputa con otros grupos ilegales en la región, que es el desplazamiento, el asesinato de líderes sociales, que es, bueno. De resto, también los otros grupos, las disidencias de las extintas FARC están en eso, control territorial, negocios, el Clan del Golfo en eso mismo, y eso pervive y subsiste en Colombia, y hay que solucionarlo. Y ahí entramos a los escenarios de la política. Entonces, Paloma Valencia, de la Espriella, dicen, acabamos con toda la idea de paz total y nos vamos a una cosa de acabar con esos grupos por la vía armada, y eso vamos a matar a medio mundo. Y está el otro señor, Cepeda, que dicen,
pase lo que pase, tenemos que tener una mano tendida. Podemos aplicar proyectos de seguridad, pero tenemos que tener una salida para este país, acorde al nuevo conflicto. El ELN, entonces, yo salí de ese grupo expulsado del grupo. El cura Pérez, que era mi amigo y que yo debatía con él de manera sincera sobre sus ideas y sus cosas. Vivimos muchos años en una especie de oficina en el monte, que es el Comando Central. Y finalmente, cuando yo le dije, oiga, esta guerra ya no tiene sentido, vámonos a la paz. Hicimos un congreso, me derrotaron, yo saqué 32 votos de 102 votos para venirme a la paz, y me quedé en el grupo tratando de convencer al conjunto del ELN. Llegó un momento que dijo el cura, oiga, León, aquí lo que va a ocurrir es que si usted sigue haciendo esta cosa interna, vamos a terminar en un enfrentamiento militar y va a haber un poco de muertos, mejor váyase. Y yo me fui año 91, me salí del ELN expulsado. Me dijo, señor, ellos hicieron una resolución y nos expulsaron a los que éramos líderes de ese grupo. Pero nos vinimos a La Paz en ese momento y quedó este grupo. Y ahora, pues, a estas alturas de la vida, entonces dice, bueno, fíjese que seguimos en el mismo lío. Aún así, bueno, hay unos que dicen, esto es para acabarlo, y está Iván Cepeda, que tiene una historia, es decir, hay que tener siempre una mano abierta a un acuerdo de paz. Yo había ido a La Habana, octubre de 2022, para hablar, para mirar a las líderes del ELN, a Pablo Beltrán y a la delegación, y al mismo histórico jefe del ELN, Nicolás Rodríguez Bautista, como mirarlo a la pepita de los ojos y ver si esa gente realmente estaba por un acuerdo que les estaba ofreciendo el presidente Petro generoso. Eso era octubre, finales de octubre de 2022. No sé si ustedes recuerdan que se desató allá el huracán Ian, que eso era una cosa. Entonces yo estaba en el Hotel Nacional y hablé todo el día con Pablo y con parte de la delegación, y por la noche les dije, bueno, pero traigan toda su gente, que era bastante, era Nicolás, habían 20 y pico, y yo le dije, pero tráiganlos. Y llamé pues a la administradora de la fundación mía, le dije, pues no sé a dónde va a sacar usted ya dinero, pero yo tengo que invitar a esta gente a ver y a hablar con ellos. Y bueno, ella siempre protesta contra todas esas decisiones, pero dijo, bueno, pero usted es el jefe, usted verá. Y en el Hotel Nacional, pero a las 5 de la tarde, ellos salieron, y a las 5:30 vino esta cosa del huracán Ian, con unos vientos y unas tormentas enormes, y cerraron el hotel y no pude hacer la reunión. Pero en el día que estuve con Pablo Beltrán, yo realmente me convencí con ellos que ellos sí querían hacer una negociación de paz. Y me vine contento para Colombia, después 10 días encerrado en el hotel, porque no había ni aeropuerto, no había aviones, y bueno, a los 10 días que pude salir, yo vine contento, y dije, esta gente va a hacer el acuerdo de paz y tal. Hice apuestas incluso con amigos que iban a. No resultó todo esto durante estos años, porque la cosa de Cepeda, que era realmente el líder de esa negociación con Vera Grave, ya había hecho el acuerdo de paz ya había jugado un papel muy importante con el acuerdo con las FARC. Cepeda los llevó al límite al ELN. Cepeda, comprendiendo las cosas del ELN, dijo, bueno, ¿ustedes qué necesitan? Una agenda. Venga, hagamos esa agenda. Y lograron hacer una agenda pues fabulosa, con
contra formaciones que iban a lucharse, que podían desembocar en una constituyente. Luego, ustedes quieren participación de la sociedad civil, bueno, vamos a armar un proceso de participación, metieron a la FORI, a los empresarios, a medio mundo, tengan, vamos a hacer acuerdos humanitarios en las regiones. O sea, Cepeda los llevó a que, bueno señores, entonces, van a venir a La Paz, firmaron que por primera vez el ELN firma que hay la posibilidad de venir a la vida civil. Pero los asustó eso, porque en el interior del ELN habían diversas cosas y tuvieron que citar a un congreso, y en ese congreso ganaron las posiciones de Antonio García y quedaron en minoría Pablo y toda esta gente por el miedo a la paz y por una persistencia en un conflicto que no tiene sentido. Ahí están, pero ahí están. Cepeda los llevó al límite, los hizo hacer un congreso, votar en ese congreso, quedar en minoría los que estaban luchando, y eso es lo que ocurre con el ELN. También están llevando a su límite al Clan del Golfo. Lo pusieron a negociar, se lo llevaron para Qatar. Esos señores de Qatar son un país rico, lejano, que está interviniendo en conflictos en muchos lugares para negociación. Yo hablé con un delegado del Emir de Qatar y dice, nosotros estamos dispuestos a acompañar a esta gente, el Clan del Golfo. Y yo les decía, ese es distinto a las guerrillas. Las guerrillas representan a unos sectores pobres que quieren unas transformaciones regionales y quieren alternativas sociales para ellos. Pero estos del Clan del Golfo son ricos. Son señores que tienen riquezas enormes porque pues son los grandes traficantes de drogas en Colombia, controlan la minería ilegal y ellos lo que necesitan, les decía yo a ese delegado del Emir, es transformación económica, legalización de su economía, es una cosa distinta. Sus zonas, ¿qué hacemos en el Bajo Cauca con la minería ilegal? ¿Qué hacemos en toda la zona de Urabá? Urabá es riquísima, ahora más con un puerto. Es como legalizamos una economía, la transformamos, y eso podía hacerlo Qatar. Tiene toda la plata del mundo, le interesan los puertos, le interesa Buenaventura, les interesa el nuevo puerto. Y aún siguen allá en la mesa, en Qatar. Aún tienen unos puentes y ustedes me invitaron a hablar de escenarios de paz. Eso puede ocurrir con Cepeda, ya sin la ingenuidad y la idea de grandilocuente de paz total, sino, señores, vengan, ¿qué podemos hacer con el Clan del Golfo? Transformar esas economías. ¿Qué podemos hacer con al ELN? Hay que encontrar una manera de meterlo a la vida. Ellos le temen a la paz, porque tampoco tienen unos ejemplos buenos, porque mire la derrota brutal de las FARC en la política, de los comunes. Lo acaban de sacar de la vida política. Hicieron un proceso de paz para acabarlos y ellos se dejaron, y ellos, que eran una organización poderosa en la vida colombiana, quedaron reducidos a nada. También hay que entender eso. ¿Qué aliciente tiene un grupo para venirse? Dijo, si las FARC, Manuel Marulanda Vélez aparecía cuando cambió el milenio, además, en la revista Semana, en las últimas revistas de cuando empezó el siglo XXI, aparecía Manuel Marulanda. Los 10 personajes más influyentes de Colombia estaban Manuel Marulanda Vélez en el siglo XX. Miren lo que terminó. Ahora se rescataron, se robaron un cadáver y ahora rescatamos los restos óseos de Camilo Torres. Esta
élite se robaron un cadáver y lo escondieron 60 años. Y yo sentía eso como un dolor, como lo sentían los del ELN. Se robaron un cadáver, primero lo enterraron en el patio de cemento, luego lo sacaron de allá el general Valencia Tovar, se lo trajo para un cementerio militar en Bucaramanga, desaparece en un cadáver. Y yo pensaba, ese señor que no mató a nadie, que se fue con la idea más noble a un conflicto de las dimensiones de la élite bogotana, cuando muy pocos iban a estudiar a Europa, él va y hace sociología, viene y funda la Facultad de Sociología de la Universidad Nacional. Es un personaje y lo esconde en el cadáver. Yo veía, y un día voy yo a visitar la tumba de Pablo Escobar con un amigo, pues no fui a visitar la tumba de Pablo Escobar, voy al cementerio y a visitar digamos, la tumba de la mamá de mi amigo, y veo la fila que hay a la visita de la tumba de Pablo Escobar en Medellín, y revivo cuando entierran a Pablo Escobar, y revivo las multitudes que van, y yo pienso, este país desaparece un cadáver de un señor noble, lo esconde, y este otro cadáver es un cadáver emblemático de la cultura colombiana. Ahí está retratado el país. El homenaje a Pablo Escobar y la exclusión, negación, hurto de un cadáver de Camilo Torres. Son cosas que duelen. Entonces, tenemos que encontrar un camino de escenarios de paz, que a eso fue lo que vine yo a hablar, para Colombia en esta transición de la guerra a la paz, donde hemos avanzado mucho. Del principio del siglo hoy hemos avanzado mucho. Tenemos que cerrar este conflicto y cerrarlo sin ingenuidades. Hay que plantarle a los violentos desde una política de seguridad. La izquierda necesita una política de seguridad. La izquierda tiene que arañarle a la derecha una política de seguridad. No puede ser ingenua, pero tiene que tener la mano también para buscar un acuerdo de paz. Eso es lo que propone la izquierda. Y soy muy feliz que haya posibilidad de tener esas voces hoy en la contienda política, y que en Colombia en este momento estamos en una campaña en la que la derecha puede ganar, pero la izquierda tiene muchas opciones de volver a ganar. La segunda vuelta hoy es, creo yo, Paloma Valencia y Iván Cepeda. Creo que van a moler al señor de las Piedras, lo cual es fabuloso que lo muelan. Y si hay una opción nueva de la izquierda, puede haber un acuerdo de paz. Y a eso le apostamos todos los que estuvimos en la guerra y a los que fueron víctimas de la confrontación. Iván Cepeda es una víctima, como es una víctima la señora que acaba de postularse para la fórmula vicepresidencial, que además es una cosa emblemática eso de Aida Quilcue. Es la némesis de Paloma. Entonces todo el mundo empieza a discutir. Entonces mi familia, mi hijo dijo, eso es un error muy grande. Yo le dije, hombre, es una cosa muy simbólica y tampoco es tan ingenua esa idea. Si queda Paloma de candidata a segunda vuelta, bueno, hay quien le conteste a Paloma, porque el abuelo y bisabuelo, eso eran los que enfrentaron a los indios del Cauca, y esta es heredera de esa. Y de pronto lo que resulta es que Cepeda, Aida Quilcue, pelea con Paloma y Cepeda se dedica a pelear con Uribe, lo cual es una estrategia fabulosa, ¿no les parece?
¿Ah? La señora indígena pelea con la candidata y Cepeda pelea con el jefe. Me parece que es una estrategia buena. Con esto termino. Eso va a quedar en las fotos. Pero no, los alcohólicos desvergonzados nos gusta esta. Por ahí me dijeron que te lo deberías servir más bien en un pocillo como si fuera un café. Sí. No, así no es. ¿Sabes quién hacía? ¿Sabes quién hacía eso? Un gran escritor, el de Lolita, ¿cómo se llama? Nabokov. Era un bebedor y entonces él en un pocillo de té siempre le servían y él estaba siempre tomando té y era un whisky que estaba tomando siempre o vodka. Vamos a abrir un espacio porque de eso se trata, de que conversemos. Adelante, Raúl. Buenas noches, León. Mira. Muchas gracias por la asistencia. Usted tiene un grupo de pensamiento, me gusta más que una ONG, un grupo de pensamiento de cultura política. Afortunadamente, no sé, fue como en el 98, te postulaste al Congreso y no pasaste. Excelente, porque perdimos un político que hoy cómo estaría, porque son iguales, izquierda o derecha, terminan mal y se ganó un profesor de cultura política. Su grupo de pares tiene un medio de difusión que son Las Dos Orillas, excelente nombre. ¿Qué tan lejos, qué tan alejadas están hoy, aunque ya has explicado, depende de lo que viene, esas dos orillas? ¿Están cerca como el Magdalena por allá en tierra adentro, en San Agustín, que uno se lo salta de un brinquito, o están como en bocas de ceniza? Y lo segundo, el tratamiento que le dieron a dos cadáveres emblemáticos para Colombia, el de el padre Camilo y el de Pablo Escobar. Dijiste que Colombia idealiza a un bandido y minimiza a un héroe. No es Colombia, es Antioquia. Afortunadamente para los antioqueños, qué ignominia, el único reducto que le queda al centro democrático es Antioquia, y lo vimos en las elecciones. Qué ignominia que Antioquia, un departamento tan berraco, sea el que sostiene ese proyecto político. No es todo el país, es Antioquia. Y ligado a Las Dos Orillas, ¿a qué tan lejos están? Yo tengo una opinión. Mientras el centro democrático no se desmovilice, la paz es complicada. ¿Usted qué opina? Ahora que menciona Antioquia, una de las únicas columnas de opinión, o la única que tuvo alguna censura en el diario El Tiempo, fue una columna en el año 2002, 2003. Empezaba a gobernar Uribe. Entonces yo escribí una columna que se llamaba La Balacera Paisa, y eran 3 paisas dándose bala, que era Castaño en la costa, en el norte, Marulanda en el sur y Uribe en el centro, en Bogotá. Entonces me llamó Rafael Santos del Tiempo y me dijo: León, eso es como estigmatizar un departamento y una gente, y no está bien. Ese título, La Balacera Paisa, eso no está bien. Entonces, pues yo no me iba a poner a pelear con el diario El Tiempo y le dije: no, pues cambiémoslo, pongámosle el poder paisa, y ya pusieron el poder paisa.
Después me encontré con Vallejo, con el escritor, y me dijo, León, Fernando me dijo, León, ¿cómo así? Tienes un título de La balacera paisa, ¿me lo regalas para hacer una novela con eso? Y yo, hágala, nunca la hizo, pero tienes razón, digamos, yo soy paisa, pero paisa, de Andes, de una zona cafetera, pero nosotros sí, los paisas tenemos mucho que ver con lo que ocurre en Colombia, con esta manera de hacer, que es una manera también muy dramática, muy optimista, muy de poder y de control de la sociedad, y bueno. Y es verdad que tenemos mucho que decir, digamos, sobre esto, y bueno, esto es la cueva del oso, porque aquí, pues, se generó el proyecto más violento, político más violento, un poco de la historia nacional, y siempre evocamos a Uribe y a Laureano como dos emblemas, digamos, de lo que ha sido el liderazgo político en Colombia. Y es cierto, y nosotros, ahora que, pues, ha sido una rememoración de mi llegada a la vida civil, yo intenté, al principio todo el mundo pensaba, bueno, León, haga política, y vi que ese no era mi terreno, que podía hacer esto que hago, que es con un grupo grande, importante, pensar el país y escribir, y he sido feliz haciendo eso. Y creo que algo se le ha aportado. La parapolítica fue un concepto que me inventé para relacionar esos dos fenómenos del paramilitarismo y la política. Y creo que hemos aportado, digamos, a una reflexión sobre lo que hay. Digamos, no pedimos tampoco ningún reconocimiento especial, pero hemos hecho esta tarea. Y creo que hay que seguirla haciendo. Hay que repensar el país. Ahora, dentro de todas las locuras que se me ocurren, pienso que hay que alentar una nueva lectura de la historia, de la memoria del país, poner a los intelectuales a trabajar en eso, que siempre han estado en la defensiva, y voy a lanzar un concurso de ensayo en el país cada año para darle un premio a los ensayistas sobre memoria, sobre una nueva lectura del país, a ver si estimulamos a la intelectual colombiano y a la academia a pensar de nuevo, a reconstruir una cosa distinta sobre el país, a verlo desde una mirada de las luchas, de la historia. Empezamos a hacer cosas que vamos a hacer, sobre todo, la primera cosa uno de los primeros concursos que vamos a hacer es Memoria sobre las bananeras, que cumple 100 años, la masacre de las bananeras. A que vuelvan y recuerden eso que ocurrió en el 28, vamos a hacer eso, y vamos a hacer también un concurso de memoria sobre una cosa que es importante. Esa zona es muy importante porque dio a Macondo, Aracataca dio a Macondo, la Casa Grande. Vamos a empezar por ahí, pero muchas gracias por recordarme que alguna vez intenté la política y que después me dediqué a esto, y creo que es más satisfactorio. Mire, volver a encontrarme con mis amigos, son reuniones pequeñas, no son masivas, pero son interesantes. Jorge Osa. Muchas gracias. Profesor, pues mucho gusto de conocerlo. Usted dice que es de Andes, yo soy de Fredonia. Infortunadamente tenemos un vecino ahí como a igual distancia, muy desafortunado. Los de Salgar, los salgareños son jodidos. Pero estoy muy contento pues de haber vivido para contarla.
igual que usted nos dice, este momento de optimismo, pues yo creo que lo debemos aprovechar para inflarnos de ánimo y hacer el logro que necesitamos en 3 meses. Usted mencionó que hoy entonces tenemos todavía rescoldo activo y tizones encendidos, y también dijo que ese incendio obedece ya a otras lógicas, pero no me quedó claro. Me gustaría que nos precisara cuáles son esas lógicas. Usted mencionó del Clan del Golfo, ustedes querían ir al Palacio de Nariño. Ese era el viento soplaba hacia el Palacio de Nariño. Parece que para el plan del Clan del Golfo, el viento quiere soplar hacia la legalización. Es lo que yo trato de interpretar, pero me gustaría que nos precisara cuál es ese viento que sopla sobre ese tizón, y de la misma manera el viento que sopla sobre el ELN hoy, el viento del sur, pero ¿para dónde sopla? ¿Para el sur o para el norte o del lado? ¿Cómo es la cosa del interés o del discurso que quiere montar? Y que apenas, para mi ingenuidad, apenas escucho por primera vez que el ELN quiera pensar en el sur. En el sur global. Pues estas cosas son fabulosas porque uno se encuentra unas preguntas muy inteligentes y muy al punto, digamos. La primera cosa, sí, del suroeste tenemos un... Suroeste es jodido, te cuento. Incluso Andes, mire como Andes, de allá es Mario Uribe. Entonces, en la Casa de la Cultura, llegué yo allá a Andes y me invitaron a la Casa de Cultura. Hay una, yo nunca pensé tampoco, porque hay una gran galería de fotos en la Casa de la Cultura de las personas representativas de Andes. Y entonces yo pensé, y estaba ahí, yo dije, soy un tipo ilustre. Y estaba muy feliz cuando al extremo mío estaba Mario Uribe. Entonces yo pensé, oiga, señores de la Casa de Cultura, ¿me pueden sacar a mí o sacan a Mario Uribe? No, pues era una chance, porque de allá es también, antes no vayan a creer, yo de allá es Gonzalo Arango, y es un gran jugador, Álvarez, y es el Indio Uribe, y es Aramburu, el gran procurador Aramburu. O sea, en realidad, Andes, yo estaba muy contento de ver que hay una galería y que hay unas personas ilustres realmente en Andes, pero es el Tuso Sierra también de Andes, ¿no? Entonces, este es Antioquia y este es nuestro... bueno, a mí también tampoco tengo, pues, porque no puedo sacar pecho, porque me dicen, cuando yo hablo de la violencia y la cosa y la paz, me dicen, pero huevón, usted no estuvo en el conflicto, ¿usted con qué autoridad moral? Yo le digo, con la autoridad de la autocrítica, la dura autocrítica que es para uno haber estado en un conflicto y luego tener una vida un poco ingrata, porque imagínese uno en la juventud a organizar un conflicto y a ser protagonista de un conflicto, y luego en la edad adulta y en la vejez a tratar de desmontar ese conflicto. Es una vida desgraciada. Entonces yo hice una vez, hace muchos años, entonces reuní un grupo de amigos, le dije, vamos a armar una asociación, ASOVIN, Asociación de Víctimas de Nuestro Propio Invento. Y yo inscribí, yo soy el presidente vitalicio de esa asociación, y fui y la inscribí en Cámara de Comercio en Bogotá. Pero vamos a las preguntas inteligentes. ¿Qué sopla para el Clan del Golfo? Esta es una organización que reúne, es como todos los saberes de la maldad y de la violencia y del anterior. O sea, es una mezcla
del cartel de Cali de los negocios, del cartel de Medellín del sicariato de Pablo Escobar y de la influencia social, el control social de las guerrillas. Es como, aquí tienen todo. Sí, todo lo que venía de atrás, la experiencia de las guerrillas en el control social y el control del territorio, aquí lo tienen. La capacidad sicarial, aquí la tienen. Y la capacidad, aquí se le tienen, de negocios. Es una cosa asombrosa. Pero su gran filo son los negocios. Y cuando dicen, hombre chiquito malo, y el otro, pues mire cómo hay una sustitución de los liderazgos porque se agotan. Entonces se llevaron al jefe máximo para Estados Unidos que se entregó. Y quedan otros que están en el camino. Y a mí me parece inteligente la idea de encontrar un país como Qatar y de buscar un camino que no es un camino de ofrecer una alternativa social o política, no tiene ningún interés en participar en la política, tienen alianzas con políticos, eso sí, pero directamente ese grupo no, y que tienen dinero para legalizar, para hacer una empresa. Y eso fue inteligente de Petro, escoger a Qatar. Yo hablaba con ese emir, con el delegado del emir, que para mí era una novedad, y hablaba como venezolano el emir, y yo le dije, huevón, ¿usted de dónde viene? ¿No es del emir? Ustedes, sí, yo soy de allá, pero yo he estado circulando en América Latina, yo soy de Qatar, pero he estado circulando en América Latina y en España, y hablaba muy bien español, y me dijo, yo conozco. Dijo, ¿y cuál es el interés suyo? Y el interés del emir, dijo, ya en una charla más personal y más solitaria, me dijo, Buenaventura y Urabá. Me impresionó eso. El interés de Qatar es Buenaventura y Urabá. ¿Por qué, hijo? Son puertos. Nosotros somos petroleros, nosotros tenemos negocios en el mundo. Y nosotros creemos que Buenaventura y Urabá son lugares claves de estas economías ilegales y de esta gente, y queremos ayudarlos a legalizar y a cambiar. Entonces ese viento puede, no sé cuánto dure, si dura ese negocio, si la inteligencia le alcanza al nuevo gobierno, sea cual fuere, para que eso realmente encontremos un camino. Tenemos que encontrar un camino para esa economía ilegal. Toda economía legal necesita una protección ilegal, eso es una ley de hierro. Hay ilegalidad y violencia ilegal porque hay una economía ilegal para ellos. El ELN es otra cosa, hay ELN porque hubo un ideal que todavía subyace ahí, y hay unos dolores, y hay una gente, y está Camilo, y está un poco, esos son, mire que se pronunciaron sobre Camilo. Y uno hablaba, Nicolás Rodríguez Bautista es un campesino que ingresó 13 años a la guerrilla, él nació en 1950, él tiene 76 años ahora. Vivió toda la vida en la guerrilla. Se lo llevó para que le hiciera mandados Fabio Vázquez Castaño, y él empezó ahí y estuvo en el combate de Camilo, donde murió Camilo. Es un tipo supremamente inteligente, de esos campesinos como que nunca estudiaron una cosa, aprendieron a leer en la guerrilla, escribir en la guerrilla, hace canciones, tiene la historia del país en su cabeza. Y siempre me impresionaba él porque ahora que yo quería verlo, yo lo he visto muchas veces después, lo vi en Caracas,
hace muchos años y lo he visto muchas veces. Quería verlo el 2022 en La Habana, no lo pude ver, pero esa gente pues necesita un camino. Son unos viejos ya. Antonio es un viejo testarudo ya, que necesitamos sacar a esa gente. Porque, créase o no, van a tener siempre una influencia y logran cómo sobreviven, cómo se protegen, cómo son gente maliciosa, son gente que ha aprendido a escapar de la muerte y está en eso y se mueven en la frontera y tienen nexos internacionales y tenemos que encontrar un camino para llevarlos a la paz. Donald Trump se propone destruirlos. Bueno, y fíjese, se llevó al señor Maduro, pero pues tuvo que negociar con la cúpula de Maduro. Amenazó a Petro que se lo podía llevar, pero Petro pues buscó una negociación y fue a la Casa Blanca y se reunió con él. Y fíjate que la cosa de Petro, que es un realista también dentro de su mundo utópico, dijo, no, pues ellos pueden venir, tenían más forma de dispararle en Venezuela que nosotros en el Palacio de Nariño no tenemos ninguna misil para defendernos, ni nada. Incluso a los legales tienen más posibilidades Trump. Ahora ha golpeado a Irán, a su líder máximo, pero estos ilegales, vamos a ver la batalla contra estos ilegales que están en el monte, que se esconden aquí y allá. Ahí es más difícil. Y pueden sobrevivir a Trump, pueden sobrevivir. Nosotros tenemos que encontrar un camino para atraerlos a la vida legal, atendiendo a sus cosas. No quieren ser un partido político, no quieren tener una bancada parlamentaria, es otra cosa distinta. Y es difícil interpretarlos. ¿Cómo así? Entonces, ¿ustedes qué van a negociar? Yo, no, nosotros queremos tener unos procesos regionales. Entonces yo le dije a Pablo Beltrán, ¿tú quieres ser gobernador de Arauca o qué? Y se rió, dijo, pues quizás, ¿no? O sea, les interesa lo local, la región, y también tenemos que encontrar un camino para eso, cuál es el aire que los empuja a ellos, qué es lo local, lo regional. Tenemos que imaginarnos cosas distintas en Colombia para encontrar un camino de paz. Como tenemos que imaginarnos, bueno, aquí le voy a hacer publicidad, va a hacer una publicidad y ustedes me hacen el favor y tomen nota. Ya entregué un libro sobre Cepeda a la editorial Penguin Random House, salen 3 semanas a librerías, me hacen el favor y lo compran. Y ahí imagino cosas. Y mañana, en la Biblioteca Pública Piloto, a las 5 de la tarde, voy a presentar mi novela que se llama La vida infausta del negro Apolinar. Espero que todos vayan, compren el libro, compren ya 3 libros y le regalan a la novia, al amante, a la mujer. Pero es la idea de imaginar nuevas cosas. Este país necesita eso, necesita una gran imaginación para encontrar salidas, ojalá mezclando una idea muy fuerte de negociación con una idea también muy realista de pararles el macho a la gente que está en la violencia, porque uno no puede ir pues, es que aquí la gente además es muy jodida. Aquí no solo, pues hay jodidos en todos los lados, en todos los bandos, y a uno pues le meten los dedos a la boca si se deja. Y entonces uno dice, Mordisco lo han matado como 20 veces y ahí está. Ese Mordisco es un tipo jodido, ¿no? Hay que encontrar una manera porque mira, lo mató Duque
Y al señor Marulanda lo mataron como 50 veces y murió del corazón, o no sé, el corazón. Pues digamos que ante la ausencia ya de una idea de... Porque la ilusión del poder central era una ilusión que nos llevó a nosotros, ya les conté, a mi amigo John Jairo Muñoz, se llama John Jairo Muñoz. Aquí estuvo exiliado como un poco de años en Noruega y llegó otra vez acá en Medellín y vivía no sé dónde en Medellín. John Jairo Muñoz, el que llevó el saco, el paño inglés, y ya. Teníamos la ilusión del poder central, pero una guerrilla no puede vivir sin ilusión. Tiene que inventarse otra ilusión. Entonces resulta que no podemos tomarnos el poder. No podemos llegar al Palacio de Reyes. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Hacer parte de los que resisten en el sur. Entonces, ¿resisten quiénes en el sur? Resistía Maduro y resistía Venezuela, decía al poder de Estados Unidos, ahí estamos. Resisten los kurdos, resisten los iraníes, resisten los palestinos. Entonces, y no crean, por ejemplo, el ELN desde acá, los criollos y ahí tienen relaciones con todo ese mundo. Eso hace parte de esa resistencia, como quien dice, hay una causa. Y cuando hay esa cosa como el genocidio sobre el pueblo palestino, ¿tú te imaginas vendiéndole a los jóvenes, incluso de la Universidad Nacional, de la Universidad de Antioquia, vendiéndole la idea, oiga, hacemos parte de esa resistencia de ese pueblo palestino? Es una causa, y con esa causa meten a los jóvenes en la guerra. No están, y si ustedes ya no tienen mucho acceso, pero si tuvieran acceso a los papeles del ELN, tienen un poco de emisoras desde el monte, tienen un poco de medios de comunicación, tienen periódico, tienen toda esa, y en momentos de ebullición de un país participan de una manera tan activa. Ustedes no saben cuánto participaron, y en eso tiene la derecha razón. Participaron mucho en el estallido social y en la primera línea. Esa gente participó en eso. Tienen grupos en muchas partes del país. Son una minoría, pero se alimentan de eso. Y yo les decía un poco con anécdota humorística, claro, los jóvenes necesitamos causas y nos metemos en cualquier causa y en unas utopías enormes. Pues ustedes se rieron mucho, pero era queríamos destruir a Dios, la propiedad privada, el Estado y la familia, de verdad. Y pues estábamos en esas y decíamos, y teníamos los libros, teníamos la Sagrada Familia de Engels, teníamos los cuadernos de Marx, y eso, porque todo ser humano necesita una causa. Y esa causa, pues la vamos encontrando, a veces en cosas que son absolutamente deleznables, dolorosas y tristes, pero las vamos encontrando. Entonces todos necesitamos, y el ELN y toda esta gente, para explicar eso, ya no pelean contra el Estado, pero quieren mantenerse ahí. Fíjense qué drama es el país, y hay un símbolo de cómo ha cambiado el conflicto. Catatumbo. Hay una ofensiva del ELN sobre el Catatumbo, empieza en enero del año 25. 200 muertos
60.000 desplazados. No hay un solo combate con el ejército. La pelea es entre el ELN y el Frente 33 de las disidencias de las FARC. Es una pelea entre ilegales en una región. Y claro, las fuerzas militares dicen, bueno, estos se están peleando entre ellos, nosotros cómo nos metemos ahí, cómo los perseguimos. Finalmente dicen, bueno, que se maten entre ilegales, lo que pasa es que en el medio está la población. Sí, una guerra. Entonces nosotros decimos, oiga, esto, y hay cosas, con esto termino, espero que ya, nos tenemos que ir. En mi oficina, en enero de 2025 siempre hacemos, nosotros tenemos oficinas en Buenaventura, en Cúcuta, en Santa Marta, que son como cubrir las regiones, 100 o 100 y pico de chicos que son los que hacen parte de este equipo de investigación y de trabajo. Nos reunimos para hacer como un balance del año anterior y programar el año. Teníamos ahí unos jóvenes del Catatumbo y de Cúcuta y empiezan a llamarlos el ELN desde las montañas a decirles, ustedes dónde están, tienen que venir a hablar con nosotros porque ustedes tienen que someternos a tienen que hacer esto y esto y esto. Teníamos los 3 jóvenes, 2 mujeres y un joven en la oficina en Bogotá, atendiendo llamadas de los jefes del ELN en el pleno Catatumbo, en la reunión de una fundación, además de una persona que fue el ELN como fui yo. Era dramático cómo enfrentar eso. Entonces, y ahí estaba, porque estábamos haciendo una entrega de informes a la comunidad internacional, entonces habían varias gente, y le dijimos, mire, poníamos en altavoz lo que le decían los jefes del ELN a nuestros chicos allí en Bogotá. Esto hace parte de esta historia triste de Colombia. Entonces nosotros, pues, estamos conmocionados por eso. ¿Cómo le respondemos? Tenemos que proteger a estos chicos y luego, pues, enviarles un mensaje muy fuerte al ELN, como así que estos chicos, bueno, entonces aprovechar un poco la posibilidad de hablarle al Comando Central. Yo le dije, esto es un abuso, bueno, en fin. Pero les conté esa anécdota. Y luego, esta reunión está terminando. Entonces, siempre que está terminando esta reunión, me acuerdo de una vez que yo, ahí sí era más taquillero que ahora, venía más gente a las reuniones en la Universidad del Cauca, había un paraninfo que es bellísimo. Me invitaron y entonces yo fui 7 de la noche y empecé a hablar. Y estaba el rector, me presentó el rector y tal. Yo le dije, señor rector, yo estaba tan emocionado, ¿cuánto es el tiempo que tengo para hablar? Y yo, pues León, usted puede hablar lo que quiera, si quiere, pues, pero dentro de media hora apagamos la luz y nos vamos. Así estamos ya acá. Gracias, sí. Don León, una inquietud, pues, acogiendo su invitación a que imaginemos caminos. Muchas veces detrás de las sospechas se van encontrando hilos que van conduciendo de pronto de una manera realista hacia algún escenario. Y me da por pensar que esa carta que se juega, el pacto histórico, con un acuerdo con el candidato, con Iván Cepeda, de nombrar a la candidata Aida Chicué, me parece estratégico desde el punto de vista de escenarios, porque es que el pueblo indígena en Colombia, y sobre todo los del Cauca, los del ejército le dicen que son auxiliadores de la guerrilla dice que son auxiliadores del ejército. Es un pueblo que como tal, aunque tengan individuos en uno y en otro bando o los reclutan forzosamente, o algunos de pronto acogen esa opción, pero esto de Aida Chicué allí, me parece que es un pueblo estratégico y como pueblo tener en el escenario para discutir escenarios de paz, me parece que tiene un valor
histórico y un valor cultural y un valor político muy grande. ¿Es posible idear que eso sea una carta desde el punto de vista de la negociación de la paz? Sin duda, yo creo que, digamos, Cepeda sigue la línea de Petro, de meter a la otra Colombia en la vida del país, meter a la Colombia excluida, negada, que son los negros, los indígenas, en la vida política. El simbolismo es enorme. Cuando dicen no, que Francia, que no dio la talla, que mire qué vicepresidencia hizo. Señores, claro, pues qué oportunidades han tenido. Ella era una líder social. Nunca había sido siquiera alcalde o concejal de un pueblo, pero Petro la rescata, la mete en la vida del país. Y claro, pues es una mujer carismática, inteligente, pero no tenía las herramientas para hacerlo. A veces no tenían. Petro además los chinos se inventaron en los años 60 y 70 en la Revolución Cultural, los chinos se inventaron una consigna: el gobierno chino tiene que ser rojo y calificado. Con eso pues llevaron a China a lo que es hoy, la potencia emergente, y dentro de 10 años será la potencia mundial. Rojos y calificados. Entonces Petro citó a unos calificados: ministro de Hacienda, Ocampo, ministro de Educación, tal, ministra de Agricultura, la señora tal, el ministro del Interior, Fernando Cristo, tal. Los calificados que habían tenido una experiencia. Y luego pues citó a toda la gente que no había gobernado, que eran los del M19, todas esas. Hizo un gobierno donde los rojos no eran calificados y los calificados no eran rojos. Entonces el tipo, que es jodido, dijo: esto, si me van a evaluar por las ejecuciones y realizaciones, por la capacidad gerencial, voy a quedar cagado, porque esto no puede ser, los calificados no. Entonces se dedicó a hacer lo que se hace en política, y es a producir discursos duros para transformar el país mediante discursos que en la política los discursos son realidades. En todas las actividades de la vida y sobre todo en el mundo técnico, las realidades son factuales, pero en la política la palabra es capital. El lenguaje. Entonces este se dedicó a echar estos discursos, a hablar de cuánta cosa, y le ha salido bien al tipo, ¿no? Le ha salido bien. Y uno dice, todos dicen, pero mire que la ejecución, ¿cuál? Sí, pues con ejecutar no es mi cuento. Pero los ejecutores también están sobrevaluados. El mayor ejecutor de Colombia se llama Germán Vargas Lleras y no le está yendo muy bien en la vida. Ese señor era un ejecutor, Peñalosa, son ejecutores realmente y son admirables también, pero en la política los ejecutores tienen un lugar y los creadores de ilusiones tienen otro. Aquí yo veo un político, este chico, crear ilusiones en política es muy importante, porque la política tiene ese sentido de movilizar la sociedad. Entonces, creo que con esas respuestas tan inteligentes que doy yo, terminamos, ¿no? Vea, yo no sé, usted nos va a tener que dar otros 10 minutos, porque si no después a mí me dicen que yo soy una riata con el tiempo. Yo voy a dar 3 intervenciones, pero les voy a pedir un favor. Cada una de 1 minuto máximo. Y cierra
y no van a hacer respuestas, sino que vamos a hacer la ronda, hacen las preguntas, León hace una intervención final y cierra el evento nuestro presidente, el doctor Gonzalo Vélez, que no estuvo al inicio y quiere cerrar el evento. Por favor, 30 un segundos. homenaje suficiente al presidente, se lo vamos a hacer. Bueno, buenas noches. Simplemente una reflexión, León. La paz en Colombia, históricamente y en la actualidad, jamás se puede construir con una inteligencia ácida y enferma. Porque ¿qué es una inteligencia ácida y enferma? Ambiciosa, codiciosa, creativa, corrupta, degenerada, etc. ¿Qué es lo que está fundamentando esa inteligencia ácida? A través de una clase política dentro de un Estado-gobierno que hemos tenido históricamente. ¿Qué hay que construir entonces? Escuelas de pensamiento con inteligencia alcalina para poder confrontar y mejorar la calidad de vida, orientándolo con educación, con pedagogía a la comunidad. De lo contrario, jamás se va a resolver este problema. Gracias, José. Buenas noches. Sí, señora. Mi pregunta es la siguiente. Usted, en su intervención, hizo un vaticinio de que en una segunda vuelta presidencial iba a ser Paloma Valencia Cepeda. Yo lo entendí, ¿cierto? Perfecto, sí. Muy bien, así fue. Entonces, usted como buen amigo de Cepeda, creo, ¿qué le orienta, qué le dice para ganar ese centro político, para que Fajardo no vuelva a ver ballenas, para que Claudia López de pronto se monte? ¿Qué debe hacer Cepeda para atraer ese centro político y poder ganar la elección? Gracias. Gracias a ti. Cortico, papel de las Fuerzas Armadas y la conducción política del gobierno central. Ay, mejor dicho. No tengo sino otras dos. 30 segundos. Don León, usted habló de que tiene una niña de 9 años y yo tengo un nieto de 4 años. ¿Qué es lo que les vamos a dejar a esos muchachos para que finalmente la utopía que tenemos se haga una realidad en ellos? Gracias. Cortico. León, me da gusto verte. No sé si te acuerdas de mí. Moravia, El Bosque, El Morro, Ibi, Carmen, Doña Cecilia. No diga más enfermedades. Bueno. Ibi. Bueno, te quería preguntar una cosa muy puntual. Bueno, el tema del suroeste ni se diga, es Rafael Uribe, haya salido. Yo incluso tengo un análisis de que el conflicto nació fue en el suroeste, no en el nordeste, sino en el suroeste, con ese campesino propietario que fue el que montó la contra, listo, por decirlo de alguna manera. Pues la pregunta mía es, ¿usted qué opina del conflicto urbano en Medellín hoy? Que usted es precursor de eso aquí en Medellín, además porque participó también en el conflicto urbano aquí en Medellín. Le quería preguntar eso hoy, ¿qué pasa con esto? Gracias. Bueno, tenía dos, pero en aras del tiempo una solita y tantas otras que le han hecho. Se ha criticado mucho lo de la paz total, pero hay avances en Medellín o en las ciudades. ¿Alguna referencia sobre lo que se ha logrado en las ciudades, sobre todo con las organizaciones armadas de alto impacto? Tiene la palabra. Pues no, esto da para una charla de 2 días. Qué pena, pero entonces veo que varios coinciden en el tema urbano y eso pues tiene sentido. Esa es una de las cosas arriesgadas que hizo Petro, venir acá, montar una reunión que fue muy criticada en la Alpujarra, ¿cierto? El tarimazo de la Alpujarra. Por ese tiempo entrevistaron en la W a los de la cárcel. Uno de ellos ya para finalizar. Sí, no, sí. Es lo único que alcanzo a tomarme otro. Y tienen un discurso. Oye, en la W los entrevistaban y tiene un discurso. Douglas,
un discurso político. Les daba sopa y seco. Nosotros y este señor Fico. Y es impresionante ver cómo aún entre todo ese mundo de control de la ciudad y de bandidos, tienen un discurso político. Dijo, no, es que nosotros pues estamos acá, estamos dispuestos. ¿Cómo así? Si nos ofrecen una alternativa, una salida, nosotros estamos acá para hacerlo. Pero además se reconoce, nosotros somos bandidos, claro que sí, no, a mí me acusan de muchas cosas y pues algunas las he hecho, otras no. Era una cosa impresionante eso. Nosotros necesitamos encontrar un camino, digamos, para resolver una cosa que esto es la esencia mafiosa. Yo estuve hace 2 años en Sicilia, que es como el origen de las mafias. Y entonces estuve en el Museo de la Mafia y contando la historia de la mafia siciliana y cómo esa mafia siciliana además no dejó entrar a Mussolini, cómo fue la resistencia contra Mussolini. Y bueno, ¿y esta qué pasa? ¿Qué hacía la mafia? No, es que los señores, y aún hoy, cobran impuestos, controlan negocios en el 80% de Sicilia. Hay un entramado. Los señores están en la ciudad controlando la seguridad, controlando los negocios, los pequeños, medianos negocios, todo el mundo. Tienen una estructura que es una estructura típica mafiosa de la mafia italiana. Esa es la ciudad. Bueno, entonces, ¿y qué hacemos con estos tipos? Tenemos que encontrar un camino de construcción de Estado con ellos. Ellos en Italia tienen un respeto por esa mafia de todas maneras, incluso la izquierda, porque estos señores resistieron a Mussolini, estos señores fueron los que impidieron que entrara Mussolini a Sicilia. Estos señores, y ese es un tema, yo lo veía como analista, estos tipos, y hay una señora, una senadora que ahora también salió, que está en una negociación, Isabel se llama, Isabel Zuleta es una viva del mundo. ¿Cómo es de jodida ella? Ahora tiene unas relaciones con esas mafias, fabulosa ella, porque dice unas relaciones con esas mafias, se da la paz, la critican enormemente, pero ella tiene esa relación. ¿Qué hacemos? La imaginación. ¿Qué hacemos con esas mafias? Mafias típicas, de tradición y de bajo perfil, y que entonces tienen, sí, nosotros, y el Fico, que además tenía un secretario ligado a esas mafias, de pronto se volvió pues el señor contra las mafias. Nosotros tenemos que imaginar en una ciudad como esta, que además, bueno, tenemos, es un nicho, Medellín y Antioquia es un nicho del reggaetón y de las mafias auténticas. ¿Qué hacemos? Esa es una pregunta urbana y es una pregunta vital para los políticos. Yo siempre cuando los encuentro, ¿y qué vas a hacer? Pues no sé, no sabemos qué hacer, pero tienen que encontrar una manera, porque eso está enraizado. El hueco, eso existe acá, pero no existe en ninguna parte, en otra parte del país. Esto es muy de acá, muy antioqueño, muy de Medellín. Y yo creo que sí tenemos que repensar la ciudad en esa clave de mafias y de cómo encontramos un camino. Le digo a los políticos, señores, pues despierten la imaginación, porque además no nos podemos hacer los huevones. Fico ha sido aliado de toda esa gente, de pronto le dio por ser
Sí, sheriff, con un habladito huevo tiene. ¿Cuál sheriff? No le creen. No lo respetan esos señores. Dicen, bueno, este es el que nos enfrentamos nosotros, se burlan de él. Espero que no se burlen de mí, muchas gracias. Sonido, bueno. Buenas noches a todas y todos. Muchas gracias por acompañarnos hoy, muy especialmente a el señor León Valencia, que para nosotros es un honor tenerlo hoy y que haya convocado a todas estas personas tan valiosas para nuestra asociación médica el día de hoy. Aquí tenemos una historia y un recorrido político en este país, y a eso quiero resaltarlo el día de hoy. Somos más que un sindicato. Somos una agremiación médica con una presencia política en Colombia, no en Medellín ni en Antioquia, en Colombia. Por aquí han pasado derecha e izquierda, hasta el innombrable creo que estuvo sentado cerca donde está usted. Cuando discutimos la ley 100 del 93 y estuvo Hernán Gaviria en esa mesa, doctor Hernán Gaviria. De modo que quiero resaltar eso porque esta reunión para nosotros, este foro del día de hoy, es relevante en el contexto de lo que se viene para el país después de las elecciones. La paz en Colombia no ha sido esquiva, nunca la hemos hecho. Las negociaciones en Colombia siempre han sido de yo con yo. Sí. O sea, la negociación de la extrema, de los paramilitares fue con la derecha, no fue con la izquierda. ¿Y qué pasó con la OP? ¿Por qué los acabaron, los eliminaron? No hubo una negociación de paz con la derecha. Si no sentamos a la derecha y a la izquierda en una mesa y los ponemos a dialogar verdaderamente, no habrá paz. No habrá paz política, porque si es un negocio de izquierda con izquierda, derecha con derecha, habrá muertos. Y seguiremos en la guerra. Evidentemente, eso ha sido nuestro diálogo de paz eternamente. Lo más cercano fue el diálogo con el M, y sin embargo llevó al asesinato de un sinnúmero de militantes, pero llevó a que algunos se pasaran incluso a la derecha. Sin embargo, mire la situación que ocurrió ahora y en la que Petro estuvo verdaderamente encaminado hacia esa paz, ¿sí? Cuando llega Mancuso y lo trae como gestor de paz. Con todas las críticas que pudiéramos haber hecho muchas personas de la izquierda, es verdaderamente acercarnos a una paz y traemos a representantes de la derecha. Y cuando llamó a la Forí y lo sentó en la mesa de negociación, pero más allá, cuando se sentó a tomarse un tinto con Álvaro Uribe. Entonces, respecto a eso, para mí y a mi modo de ver, en el nuevo gobierno con Iván seguiremos con una paz esquiva, porque el conflicto con Álvaro Uribe no está resuelto y es uno de los representantes y líderes muy sobresalientes de la derecha, aunque yo he dicho en algunas partes que no es de extrema derecha. En ese grupo hay unos más extremos, ¿sí? Alguno estuvo en el M inclusive. Entonces, muy importante para nosotros es que en la medida que entremos en estas discusiones, en estos foros, podamos nosotros, en esa imaginación que nos pide León, pensar en cómo sentamos verdaderamente a la derecha y a la izquierda. Pero además el otro elemento, que son los grupos armados de alto impacto, doctor Iván, esos grupos armados de alto impacto tenemos un problema mayor, Sicilia y el resto de la mafia del mundo. Lo dijo un economista poco después de la cuarentena, economista de nivel mundial. El 13% de la economía mundial es ilegal y sostuvo al mundo durante la cuarentena, durante la pandemia. Decía él, ¿qué haríamos entonces desde el punto de vista económico sin esto? ¿Qué haríamos en Colombia si lográsemos una paz
llamémoslo así, con esos grupos de alto impacto? ¿Qué hacemos si aquí en Medellín ya están llegando todos los grandes capos internacionales? O sea, ese tipo y cómo mantener ese tipo de cosas. Por lo tanto, yo creo que la invitación a León es que vuelva otra vez, que tengamos otro espacio, que tal vez podamos ampliar el foro, porque creo que como organización social y política que somos de este país tenemos algo que aportar, además de comprar, leer sus libros, discutirlos y compartirlos con la gente. También en el tema de la paz nosotros creo que tenemos algo que aportar, porque todos los ciudadanos tenemos que pensar en ella y pensar que la paz tiene que ser con el otro que piensa distinto también, porque si no, hacemos una paz de yo con yo y nos van a asesinar. Muchas gracias a todos y a todas por su presencia. León, mil gracias. Había alguien que quería que le firmara unos libros. Sí, ya.